Muy bien, muy buenas noches a todos. Hoy llegamos al último capítulo del libro de Nehemías, este libro apasionante que nos cuenta la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Es un libro que comienza ya desde el capítulo 1 con la gracia de Dios, que hace posible todas las cosas. La palabra de Dios dice: despertó Dios el espíritu de Zorobabel, de Josué, no de Josué de Moisés, el hijo de Josadac, y moviliza el corazón de un rey para que puedan ellos volver a edificar la tierra. Todo este proceso, como vimos, llevó 100 años. El primer contingente llega con Zorobabel, lo primero que arreglan es el altar, y luego se comienza la reconstrucción del templo, y después de 80 años llega Esdras, el hombre de la palabra de Dios. Y finalmente llega Nehemías, que va a ser el gobernador, el que va a reconstruir los muros de esa ciudad de 1 kilómetro, más o menos, ¿no? Como veníamos hablando en otras oportunidades. Hermanos, esto comienza por la gracia de Dios. Dios es el de las grandes iniciativas. Todos los planes maravillosos de la palabra empezaron por la gracia de Dios, que despertó el corazón, que tuvo con el pueblo y que finalizó la obra junto con ellos. Muchos años atrás, Dios le dijo a un pastor de ovejas, como Moisés: ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Quién toma la iniciativa de aquella epopeya donde ese pueblo de esclavos sale al desierto? Bueno, hermano, la toma Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva, buen regalo, viene de lo alto, del Padre de la Luz. ¿Cómo continúa este capítulo? Este capítulo continúa con un hombre que resigna su comodidad y su beneficio, que es Nehemías, que era el copero del rey. Una posición acomodada, lejos de todo tipo de problema, pero que cuando escucha las noticias de los compadres que estaban allá por Jerusalén en muchos problemas, sensibiliza su corazón, y no solo que está disponible, sino que está dispuesto. Ahí se ve cómo en el capítulo 1, Nehemías pregunta, ora al Señor, espera la oportunidad, y la oportunidad Dios la da, porque Él produce el hacer como el querer, y el corazón del rey, dice la Biblia, está en la mano de Dios, y a lo que quiere lo inclina. Yo recordaba a la persona del Señor que no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y llegó hasta nosotros. Dejó su lugar, que le era propio, que no tenía por qué venir, no había un motivo más que el de su amor por nosotros. Solo su incomparable amor, dice el poeta, le hizo venir aquí. Obligación ninguna. La gloria que tenía con el Padre abandona al Señor para llegar a nosotros. Y a millones de años luz, Nehemías deja su lugar de confort, como se dice ahora, para encarar esto que es tan caro a su corazón como la ciudad de Jerusalén, que está destruida. Así que ahí comienza esto, movilizando nuevamente la bondad de otro rey que lo envía. No solo que lo envía, sino que le da el material para que se hagan las cosas. Le pidió unos permisos, también le pidió la madera para reparar las puertas que habían sido incendiadas. Y bueno, hermano, esto nos recuerda también que Dios nos da la tarea y también nos da los medios. Siempre que Dios pone una tarea, normalmente es más grande que el obrero. La obra siempre es más grande que el obrero. Dios nos da la tarea y Dios nos da los medios. Decía Pablo, nadie es soldado a sus propias expensas. Soldados dependen del ejército, le da todo lo necesario. Y el Señor nos da todo lo necesario para hacer la obra. Le dijo a los suyos, una vez resucitados, quédense acá hasta que sean revestidos de poder de lo alto. No salgan antes. Si bien nos da la tarea, si bien la tarea es dura, muchas veces superior, muchas veces siempre superior a nosotros, Dios da los medios. Acá utiliza un rey que no es del pueblo de Dios. Y este rey abre la mano, provee los medios para que la obra se pueda llevar adelante. Y allí sale Nehemías con un grupo más para recorrer todo esto, para ver, y la convocatoria a los que estaban en ese lugar para construir. Y bueno,
haciendo un breve repaso del libro, porque hoy lo terminamos. Allí responde el pueblo que estaba en ese lugar y comenzaron a construir. Cada uno, algunos edificaron frente a su casa, como escuchamos, otros grandes extensiones, una obra en la que participaron perfumistas, joyeros, personas que tenían oficios delicados, mujeres, alguien edificó con sus hijas. También nos enseña, hermano, que la tarea es de todos, que en el pueblo de Dios todos tenemos que tener una actividad. Decíamos aquella vez que no tiene que haber nadie de vista como estos floreros, ¿no? Estos arreglos que están acá, están de vista. Es bueno, hermano, que nosotros tengamos una tarea. No sé cuál. Cada uno, dice la Biblia, según el don que recibió. Tal vez la tarea sea pequeña. Yo veo que hay hermanos que llegan temprano, colocan las sillas. Es muy sencillo, es para el Señor. Y otros preparan la mesa el domingo. Y es muy sencillo, pero es para el Señor. Y así muchas cosas que son pequeñas están hechas por distintos hermanos que a veces no sabemos, así en general el nombre, pero están hechas y están hechas para el Señor. Y como decimos muchas veces, Dios no va a recompensar lo que hicimos, sino la fidelidad con que lo hicimos. Así que habrá vasos de agua entregados en el nombre del Señor con un corazón fiel, que tendrán mucha más recompensa que alguno de estos mensajes que damos en este lugar, que nunca terminamos de saber bien los que lo hacemos, si lo hacemos porque lo tenemos que hacer o porque nos gusta, ¿no? Bueno, con esas cosas hay un poco de duda, pero con los trabajos que no son agradables no hay ninguna duda. Cuando vamos al hospital, cuando hacemos cosas que no elegiríamos, ¿no? Ahí nos sentimos mejor, pues decimos, no me gusta, realmente lo hago porque el Señor me envía. Una vez estábamos viajando con Fernando y estábamos en una localidad bastante peligrosa y los hermanos nos dijeron, nos agradecían que los visitábamos y dicen, ¿cómo es que vienen acá? Y Fernando le dijo, mire, venimos acá porque entendemos que es de Dios, de vacaciones no vendríamos nunca. El lugar era harto peligroso, no era para ir a pasear. Bueno, íbamos porque entendíamos que si nos invitan, llama al Señor, vamos, a proveer los medios, nos cuidará o no, siempre nos ha cuidado y de vacaciones no iríamos. Bueno, allí se movilizan todos en el capítulo 3, cada uno, una tarea, chica o grande. Y algunos, no sé si se acuerdan, de los grandes, no quisieron participar. Hermano, en la obra siempre habrá quien no quiere. Pablo le dice, mucho le rogué a Apolos que fuese a ustedes, mas de ninguna manera tuvo ganas. Bueno, ya lo va a hacer en alguna ocasión. No siempre acuden todos al llamado, pero es bueno que lo hagamos la mayoría y que cada uno tenga una tarea, algo, lo que sea, aptos para toda buena obra. No solamente encasillarnos en lo que hacemos. Le dijeron al rey Saúl, todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Un día hacemos esto, otro día acomodamos las sillas, otro día hacemos sándwiches de chorizo, otro día le testificamos a uno. Vuelvo a repetir, hermano, no hay tarea chica y tarea grande en la iglesia, no hay menos importante y más importante. Hay obras hechas con fidelidad y obras que no están hechas con fidelidad. Y Pablo decía, si yo entendiese la lengua de los ángeles y cosas que serían maravillosas, ¿no? Trasladase los montes, yo aunque sí iría a mirar, aunque no lo traslade iría a mirar, y si realmente no tengo la motivación que corresponde no sirve de nada. Así que acá trabajan todos en el capítulo 3. En el capítulo 4 vimos lo que siempre tenemos que esperar, que es la parte en que el diablo hace lo suyo. Ellos empiezan a enfrentar problemas con los enemigos, con aquellos que estaban en el lugar que no querían que la obra se llevase adelante. Entonces empezaron con desánimo, diciendo, bueno, lo que hace lo tira una zorra, y ya después la cosa se puso más pesada y, bueno, hubo que poner guardias porque había peligro verdadero. Bueno, siempre que empezamos una obra de estas que Dios prepara, ¿no? Para que andemos en buenas obras, Él ha preparado obras de antemano. Y cuando entramos y somos enviados por la gracia de Dios y nos da los medios y nos ponemos contentos, hermano, contemos siempre con el diablo. Contemos siempre con el diablo.
Si algo le podemos imitar al diablo es la constancia. Siempre lo tendremos con nosotros, como dijo el Señor de los pobres, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, hermano, el diablo también. Así que siempre que empiezan las buenas obras, tengamos en cuenta que también habrá problemas. El apóstol Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Qué bueno, sí, pero son muchos los adversarios. Bueno, hermano, esto se hace a pesar de. Sabemos que Dios va a dar permiso al diablo hasta un lugar y él va a hacer su tarea. Y ellos se enfrentaron a esta situación con mucha oración, con mucha dependencia de Dios, con la espada en la mano, con la otra construyendo el muro. El enemigo vendrá como río, dice el texto, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. El triunfo, hermano, está asegurado y el diablo va a pegar hasta donde Dios le permita. Pero tenemos que estar atentos. El avisado ve el mal y se esconde, dice la Biblia. Y los simples pasan y reciben el daño. A veces lo tenemos en poco. Hay denominaciones que ven al diablo en todas partes y la culpa siempre es del diablo, y a veces nosotros no lo vemos en ninguna parte. Y también es un error. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, cuando salgamos a hacer algo, como hoy están viajando nuestros hermanos allá, hermanos, se viaja con mucha oración, se viaja extremando los cuidados, porque el diablo va a buscar dónde pueda poner la traba, dónde pueda poner el hueco. Se habla de acechanzas. Las acechanzas son trampas hechas a medida de la persona que la va a sufrir. Va a pegar en el lugar a veces menos esperado. El Señor estará con nosotros. Así dijo Pablo. Mas el Señor estuvo conmigo y fui librado de la boca del león. Ellos comenzaron la tarea, todo iba bien, pero aparecieron los enemigos del pueblo de Dios. Capítulo 4. ¿Qué pasa en el 5? Y en el 5 pasó que el diablo cambió de lugar. En vez de atacar desde afuera, empezó a atacar desde adentro, utilizando algunos del pueblo de Dios. Y eso es mucho peor, hermano. Siempre que el diablo atacó de afuera con la persecución del cristianismo, demás, el pueblo de Dios se cerró filas, oró, creció. Cuando entendió que esto era así, el diablo cruzó la calle y se metió adentro, buscando entre nosotros, como encontró a Pedro un día medio libre, para detener al Señor que no vaya a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate delante de mí, Satanás. Bueno, hermanos, siempre tenemos que estar atentos de no ser nosotros el candidato que le sea útil, ¿no? Porque la bomba cuando está puesta adentro no junta, desparrama. Ese es el problema. Se sufre mucho más cuando el diablo pelea de adentro. De afuera, hermano, nosotros no nos persigue nadie, en este país por lo menos. Pero son muchas las iglesias que han sufrido grandes colapsos por problemas internos. Donde no estemos en el espíritu, donde no estemos guiados, cualquiera de nosotros puede ser candidato a hacer la bomba que haga llorar a la iglesia. Así que en este capítulo 5 nos recordaba Andrés, a diferencia del 4, que se pudo poner algún ladrillo, en el 5 no se pudo poner absolutamente ninguno. Cuando la iglesia está en procesos de problemas internos, la iglesia se detiene, la iglesia no crece, y cuando nosotros no avanzamos, normalmente empezamos a retroceder, no es que nos quedamos en el mismo lugar. Esto es como la cinta de caminar, donde vos dejes de caminar, te va a arrastrar la cinta, te va a tirar de nuca. O estamos avanzando o nos estancamos y empezamos a venir para atrás. Y la idea es avanzar. Pero cuando el conflicto es interno, el cuerpo se enferma, no crece, sufre pérdidas, un montón de cosas. Por eso tenemos que velar tanto. Por eso la preocupación de los apóstoles cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Porque cualquiera puede ser candidato, tal vez sea yo el próximo candidato que me transforme en la bomba, ¿no? Como hace el terrorismo, entra alguien con el chaleco y en un momento tira la cuerdita y bueno, ya está dentro, y ahí hace volar todo. Cualquiera de nosotros, hermano, puede ser un problema en la casa de Dios, un factor de bendición o un factor que detenga a la iglesia, la lastime, la parta al medio. Iglesias han desaparecido, hay iglesias cerradas por todas partes del país. No es el proyecto de Dios, pero el diablo cruzó la calle, se metió adentro, hizo su trabajo de poner discordia entre los hermanos y un montón de cosas más que llevan a la iglesia
repito, a estancarse, deteriorarse o romperse del todo. Bueno, ellos se enfrentaron esto allí en el capítulo 5. En el 6 vuelven las amenazas y las calumnias. Y hermano, esto también es, hay que atravesarlo, ¿no? Ayer estábamos haciendo unos trámites con Fernando de la iglesia y a veces las autoridades nos miran como si fuésemos delincuentes, ¿no? Y a veces por el mismo lugar caminan delincuentes. Y nosotros estamos allí con representación de todos ustedes, que esto es una buena obra, que predica el Evangelio, que reparte comida a quien necesita, pero usted esto, el otro, es como cuando recibimos una multa de tráfico. Me disgusta muchísimo porque por una pavada que pudieron ser 10 kilómetros de más, dice que si no asistimos vamos a ser llevados por la fuerza pública. Las amenazas, la sombra de muerte, ¿qué nos va a pasar? Alguna vez hace muchos años estuvimos en un tiempo de gran preocupación porque habían sacado a remate las tierras del centro deportivo. Esas tierras antiguamente pertenecían a la nación, a la ONAVE. Y bueno, como nosotros habitábamos la tierra, nos ofrecieron primero, si la queríamos, en $1.800.000. Cuánta oración en ese tiempo, cuánto clamor de ese lugar que queremos tanto. Lo cierto es que se declaró desierta la licitación, no compraron siquiera el pliego de intención. Y esto pasó por 3 veces. Nos hemos sentido amenazados. Hemos tenido temor, porque las amenazas infunden temor. No se concretan las amenazas muchas veces, pero infunden temor. Y el temor nos paraliza. Por eso el texto del Salmo tan conocido, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el Salmo 27 dice David, aunque un ejército acampe enfrente de mí, no temerá mi corazón. Listo, esa es la fe de los hijos de Dios, donde los amigos de Daniel dicen, sepas, rey, que el Dios a quien servimos nos puede librar, y si no nos libra, igual no vamos a servir a la estatua. Ahí es el desafío del pueblo de Dios por mantenerse firme, no bajar los brazos, mantenerse en fe. No va a acontecer nada que Dios no permita, porque de Él es la tierra y su plenitud. En cualquier situación que estemos pasando, hermanos, nosotros somos del Señor, por lo tanto, dicho con todo respeto, el problema es del Señor. Y Él proveerá, abrirá la puerta o la cerrará, nos librará de todo mal. Si así no lo hiciere, Dios nos dé la gracia de mantenernos firmes, que las amenazas no nos detengan, o las calumnias, cuando se nos acusa de cosas que no hemos hecho, ¿no? Cómo nos enardece cuando se dicen mentiras. Le decían a Nehemías, lo que pasa es que vos te querés hacer rey sobre ellos, vos te querés aprovechar de ellos. Y esas cosas son como cuando de chicos nos mojaban la oreja, no son una invitación a pelear, una invitación a perder el lugar. Y hermano, no hay que perder el lugar, hay que conservar el lugar. Cuando el rey Ezequías fue rodeado por un ejército extranjero, también no tiraron ninguna flecha, mandó a algunos funcionarios a que hablen con los funcionarios de Ezequías. Y allí vinieron las amenazas, los vamos a destruir como destruimos a todas las naciones, ¿quién es el Dios que los va a librar? Ustedes confían en Ezequías, Ezequías los engaña y todo esto infundía temor en el corazón del pueblo de Dios. Y hermano, muchas veces estas cosas llevan a que nos entreguemos muertos de miedo. Hermano, el Señor es por nosotros. Si nos libra, gracias a Dios. Y si no nos libra, Él es soberano, proveerá. Pero que no nos detengan las amenazas, las calumnias. No, lo que pasa que vos esto y aquello. El Señor dijo, bienaventurados son cuando digan toda clase de mal acerca de ustedes, mintiendo. Si es cierto, preocupémonos, ¿no? Si lo que dicen de nosotros es cierto, nos vamos a preocupar. Pero hermano, cuando son mentiras, bueno hermano, que mientan todo lo que quieran. Que digan todo lo que quieran. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? El consejo que les dio Ezequías. No le contesten. No le contesten. Las injurias, las calumnias, que lastiman, porque tampoco somos de chapa, nos lastiman. La respuesta de Dios es no contestes.
Al Señor, cuando le maldecían, no respondía con maldición, encomendaba la causa al que juzga justamente. No nos defendamos por nosotros mismos, hermano, nosotros tenemos quien nos defienda. Entonces, no nos defendamos por nosotros mismos. A veces pasamos estas situaciones de amenazas, de calumnias, que socavan muchas veces a que nos salgamos del lugar que tenemos que guardar, deshonrando al Señor por no haber confiado en Él, haciendo justicia por mano propia, cometiendo errores. Conservemos el lugar en que Dios nos puso. Si es posible, no respondamos. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal acerca de ustedes, mintiendo. Del Señor dijeron que era borracho, del Señor dijeron que era glotón, y del Señor dijeron que echaba a los demonios por Belcebú, dijeron un montón de cosas del Señor. Y en la cruz le dijeron un montón de cosas también. Sin embargo, el Señor calló, no respondió. Si eres el Hijo de Dios, bajate y salvanos a todos. ¿Qué sos? Tantas cosas que lastimaron al Señor en un momento muy difícil del Señor. Y sin embargo le hirieron con palabras y también le hirieron de todas las maneras posibles. Pero enmudeció y no abrió su boca, dice el texto. Como cordero fue llevado al matadero. El Señor no amenazó, ni maldijo, ni nada. Guardó silencio. Hermano, cuando esté pasando una situación así, donde se digan cosas de vos que no son ciertas, callate la boca y encomendá la causa al que juzga justamente. Así que bueno, esto también les pasó y tuvieron cosas muy buenas también, que fue el libro de Dios, el libro que se había perdido. En todas las obras que se hacen para el Señor, la palabra de Dios tiene que estar en medio, y ahí es donde se registra la llegada de Esdras, aquel hombre entendido, aquel hombre que preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Y esa luz que Dios trajo les hizo ver muchos errores que había en medio de ellos, y los llevó a tomar decisiones muy duras. A veces somos iluminados por la luz de la palabra de Dios, vemos los errores, sufrimos, lloramos, nos lamentamos, pero no hacemos nada. Ellos escucharon la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Qué reunión larga, ¿no? 6 horas. De las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, pero les había pasado un tren por encima. Entonces esta vez escuchaban. Se pusieron a llorar, de tal manera que hubo que consolarlos. Pero atrás tomaron decisiones. Uno de los grandes problemas es que ellos se habían mezclado con mujeres extranjeras, lo cual Dios lo prohibió a su pueblo para que no sean contaminados como lo fue Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Dios había establecido que los reyes no tomarían para sí muchas esposas, ni muchos caballos, ni mucha riqueza. No, Salomón no lo hizo. Tomó mujeres extranjeras, se casó con mujeres extranjeras, las cuales inclinaron su corazón a los dioses falsos. Y dice el texto, a los cuales Salomón se apegó con amor. Dios, queriendo conservar la salud espiritual del pueblo, prohibió casarse con hombres extranjeros y con mujeres extranjeras, para que el pueblo no se contamine. Bueno, lo habían hecho. El día de reposo no lo habían observado, negociaban en el día de reposo. Estaba establecido que el día sábado, que es el día de reposo del pueblo judío, no se trabajase, no se hiciese ningún tipo de obra, que sea el día que ellos tengan para meditar en las cosas de Dios. Bueno, ellos trabajaban de lunes a lunes, para plata, lunes a lunes, sábado, día laboral. Y esto lo comentaba ayer en otro lado, ¿no? Hay sociedades que probaron de trabajar de lunes a lunes. Lejos de aumentar la productividad bajó, porque el ser humano necesita un tiempo de descanso. ¿Se puede hacer 1 hora extra? ¿Se pueden hacer 2? Sí, ya cuando se hacen 3 se empieza a hacer de cualquier manera, a la 4ª hora ya no sostiene el sueño, el cansancio, no solo baja la productividad, se empiezan a cometer errores. Dios, que sabe lo que dice, dijo, un día vas a reposar. No solo el hombre, tenía que reposar la tierra. Cada 7 años, cada periodo de 7, el 7º año, no había que labrar la tierra, no había que sembrar ni había que cosechar. ¿Qué es lo que hicieron? La explotaron todos los 490 años que estuvieron, la tierra no tuvo reposo.
¿Cuándo tuvo reposo la tierra? Los 70 años que estuvieron en Babilonia. Los 70 años que ellos no le dieron de reposo, se lo dieron de reposo forzoso cuando estuvieron en Babilonia. El problema del recurso que Dios ha dado a la humanidad alcanza para que comamos todos. ¿Cuál es el problema? La depredación del recurso. La depredación de los mares, la depredación de la tierra, plantando, soja porque deje y vamos a plantar soja hasta en la maceta y de año tras año, esto no funciona. Bueno, ellos habían hecho eso, el día de reposo, las mujeres extranjeras, una cantidad de cosas más, pero tomaron decisiones muy dolorosas. Despidieron a los cónyuges extranjeros y a sus hijos. Vamos con la frase de siempre. El problema no es la promulgación de la ley, es la implementación de la ley. La promulgación es decir, vamos a hacer así, así, así. El tema es ponerlo en marcha. El tema es tomar la decisión. Son como las promesas de los políticos, ¿no? En este tiempo estamos escuchando de todo, algunos más locos que otros, los que tenemos ya unos cuantos años, sabemos de estas cosas. Y vamos a hacer esto, yo digo qué bueno, y vamos a hacer esto otro, qué bueno, y 10 cosas, es una maravilla. La pregunta es cómo lo va a hacer. Bueno, y ahí tenemos que ver, no hermano, el problema no es la promulgación de la ley, el problema es la implementación. A través del libro, Dios trajo luz, vieron que estaban en pecado, se comprometieron, firmaron, no sé si se acuerdan, un compromiso y actuaron en consecuencia, eso trajo mucho dolor. El libro de Esdras registra 113 divorcios. 113 hogares se rompieron para volver a ponerse en la voluntad de Dios. Despidieron mujeres y despidieron hijos, lo cual es algo muy fuerte. Ninguno de nosotros aprobaría hoy una cosa así. De hecho, hoy ya no se hace, es otra economía. Pero ellos literalmente tuvieron 113 divorcios. Y se comprometieron a guardar el día de reposo. Y firmaron. ¿Quién fue el primero que firmó? Nehemías. ¿Qué es lo que firmó? Y firmó un montón de buenos deseos. Y todo el pueblo también. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre se rompieron del lado del hombre. Por eso cuando hablamos, decimos cosas, tenemos que tener cuidado. La palabra dice, no prometas. Es mejor que prometas y no cumplas, no prometas. Pensá bien, el Señor le dijo a Pedro, Señor, a la muerte voy con vos. Y todos sabemos cómo terminó después, ¿no? Esa es la fragilidad que tenemos los seres humanos. A veces tomamos decisiones públicas. Yo he estado en conferencias, como muchos de mis hermanos, donde se fogonea una decisión y hermanos que se levantan y dicen, nosotros salimos a la obra, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hermano, guarda con lo que decimos porque después hay que sostenerlo. Mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. Ellos ahí asumieron un compromiso como en el Sinaí. En el Sinaí subió Moisés a recibir las tablas, las 2 tablas con los 10 mandamientos, y ellos quedaron abajo y dijeron, todo lo que te diga lo vamos a hacer. Una locura. ¿Cómo tenemos que decir? Como dice Santiago, si Dios lo permite, Dios mediante, si Dios nos da la gracia, procuraremos hacerlo, sabiendo de nuestra debilidad, que no es mucho más chica que la del apóstol Pedro en aquella ocasión. Todos hemos tomado decisiones que duraron un rato. Jorge siempre decía, el entusiasmo es bueno, es muy feo hacer las cosas sin entusiasmo, pero no sirve para llegar a la otra orilla. Se necesita la gracia de Dios, se necesita la dependencia, se necesita saber que el cable nuestro es muy finito y que lo vamos a poder hacer si es que el Señor lo permite. Santiago no dice, no digan mañana vamos a ir acá, vamos a traficar, vamos a venir, digamos más bien si el Señor lo permite. ¿Qué firmaron? Bueno, un montón de buenos deseos que después se vinieron abajo. Continúa el libro y va terminando con buenos momentos también. Allí se restituyeron fiestas como la fiesta de los tabernáculos, porque no la habían festejado y la comenzaron a festejar. Y hubo alegría, y hubo
un buen tiempo. Y el capítulo 11 y 12 registra que cada uno estaba en su lugar, los cantores, todo funcionó. 12 años estuvieron con Ezequías y las cosas, con Nehemías, y las cosas funcionaban, y las cosas andaban bien. Pero Nehemías había quedado en volver. El rey dijo, decime cuánto tiempo vas a estar afuera. Y volvió al lugar donde salió para dar razón y volver. Y cuando volvió, ¿qué es lo que encontró? Que todas esas buenas intenciones habían desaparecido. De vuelta a la puerta no se cerraban los días de reposo, traficaban, vendían, compraban, habían vuelto a tomar mujeres extranjeras. Los primeros en tomar mujeres extranjeras fueron los sacerdotes. Y se encontró con toda una situación que lo enojó mucho. Dice que a algunos les arrancó la barba. No hay que hacerlo, pero a veces no nos faltan ganas. Eso también lo decía Jorge de Don Ángel Bonatti, ¿no? Don Ángel Bonatti dice, yo nunca le pegué a mi mujer. Tampoco alguna vez me faltaron ganas, decía. Le arrancó literalmente los pelos de la barba por las cosas que habían hecho. Habían emparentado con Tobías, uno de los viejos enemigos, y no solamente que habían emparentado con Tobías, este enemigo viejo, sino que le habían hecho una piecita adentro del templo. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Le agarró los muebles y se lo tiró al patio. Sí, hermano, cuando hay que restaurar las cosas, hay que volver a tomar decisiones, y algunas son al hueso, como se suele decir. Y hay que cortar, y hay que meter. Bueno, mirá, Tobías, ¿por qué no te buscas un lugar? Le agarró los muebles y se los tiró a la calle. Y a otro le arrancó los pelos de la barba y los hizo comprometer de que iban a hacer las cosas que firmaron. Le decía Pablo a Tito, para esto te dejé en Creta, una isla muy chica, para que corrijas lo deficiente. Pobre Tito, ¿no? Qué tarea que le dio. Corregir lo deficiente. Es una palabra que se utiliza en medicina que significa volver a poner el hueso en el lugar. Yo que muchas veces le conté que me luxé el hombro, me quedó acá y la mano por las rodillas, no me podían siquiera tocar. Me miraban y me dolía. Transpiraba, tenía frío, tenía calor, tenía todo junto. No se puede tocar. Me mandaban al pirobano para que me anestesien totalmente, anestesia general, y ahí iban a traccionar el hueso al lugar. Así que volver a poner el hueso en el lugar es una tarea muy dolorosa. A veces no se sale del todo, pero hay que traccionar un hueso y, bueno, los gritos se escuchan desde 2 cuadras. A veces cuando hay que corregir lo deficiente, son cosas viejas y hay que volver a ponerlas en el lugar. Duele muchísimo, pero si no se hace, no hay sanidad. Y ahí está este hombre Nehemías, dispuesto a acomodar otra vez las cosas porque ama al Señor y ama el pueblo de Dios. Todo el capítulo 13 es extenso, no lo vamos a leer obviamente por el tiempo, pero cuenta estas cosas. Donde se almacenaban las cosas para el templo, bueno, ahí le hicieron la piecita a Nehemías. Y hermano, ¿qué significa esto? Y esto es la historia de Dios y la historia de los hombres. Pasamos buenos momentos, pasamos momentos de los otros, pero bendito sea Dios que no nos abandona y nos vuelve a buscar. Los volvió a buscar otra vez en la persona de Nehemías para enderezar. Los volvió a buscar un poquito más tarde en la persona del profeta Malaquías para que enderecen el camino. Y una vez que se agotaron los recursos, humanamente hablando, Dios se cayó la boca por 400 años. Por eso dice la palabra de Dios, no desmayes cuando por Él eres reprendido. Tengámonos por bienaventurados todas las veces que Dios nos corrige, porque peor es que no nos hable. Dice un texto de los Salmos, creo que es el 44, si no me equivoco, después de mucho hablarle al pueblo y mucho haber intentado, Dios dijo, los dejaré en el antojo de su corazón. Los voy a dejar que hagan lo que quieran. Y hermano, yo deseo que ese tiempo no llegue a mi vida, que nos siga corrigiendo, que nos siga diciendo, con la palabra o con los hechos, enderece nuestro camino. Que no llegue un momento de silencio, donde Dios ya no nos habla, porque ahí estaremos librados
a los deseos de nuestro corazón, que son engañosos, son perversos y seguramente nos llevarán a la ruina. Una historia maravillosa. 100 años duró este proceso, entre Zorobabel y el último ladrillo, 100 años. Una obra gigantesca, la obra siempre es más grande que el obrero. Dios abre las puertas, Dios da los medios. En el medio nos espera el diablo. ¿De afuera o de adentro? Quiera Dios que no gane lugar entre nosotros. La palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tengamos cuidado con las peleas internas, las discusiones, el me dijo, no me dijo, el no nos hablamos, porque eso es dejarle un espacio al diablo. El cuento dice que el diablo se jubiló. Y como el diablo se jubiló, empezó a vender todo lo que ya no usaba. La mentira, vendía el adulterio, todas esas cosas que usó tanto, pero le quedó una cosita así triangular, una cuña. Y se la querían comprar. Dijo, no, esta me la voy a guardar de recuerdo, no la voy a vender. ¿Qué es esto? Una cuña. Una vez que pones la puntita de la cuña, empezás a golpear y se abre la brecha en el muro. Cuando el diablo pone la cuña, una puntita, después sigue golpeando hasta que fractura la unidad de la iglesia. Tengamos cuidado con las cuñas. Tengamos cuidado de no ser nosotros la puerta. Proféticamente dijo el Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, lo cual era imposible. Del Señor era imposible, hermano, de nosotros no. Que el Señor nos guarde de ser el motivo por el cual la iglesia llora. Que el Señor nos guarde de ser el motivo por el cual la iglesia sufre. Que nos guarde el Señor. Porque no confiamos en nuestra propia fuerza. Ya vimos los fracasos, están acá, están en la Biblia. Empezaron, se comprometieron, firmaron. ¿Qué firmaron? Lo que no pueden sostener. Donde debiéramos decir si el Señor así lo permite. Mis hermanos, llegamos al final de este libro maravilloso que podemos volver a releer en casa. El libro, compañeros, es el libro de Esdras. Pero Dios mediante, el próximo viernes, comenzaremos una carta al Nuevo Testamento, que es Primera Tesalonicenses. Vamos leyéndola en casa, así nos familiarizamos con el texto. Y el hermano que desde aquí nos va a dar la enseñanza, es más cómodo cuando ya los hermanos estamos familiarizados con el texto. Al Señor les bendiga.